Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Gracias a Dios que nos permite continuar con una lectura bíblica matutina en este día que Dios nos ha concedido después de haber tenido una semana bendecida, celebrando y recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Justamente vamos a dar lectura del capítulo 22, del versículo 54 al versículo número 71, para poder terminar el capítulo 22. La palabra de Dios dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amén. Hasta aquí tenemos estos versículos y de esta manera termina el capítulo número 22. Pasemos a estas breves consideraciones de estos versículos. Primeramente, notemos que después de arrestar a Jesús en el Monte de los Olivos, las autoridades del templo lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Tradicionalmente, a esa casa se le localiza en la sección sureste de Jerusalén, no muy lejos del aposento alto donde Jesús había comido la Pascua. Caifás era sumo sacerdote entre los años 18 y 36 después de Cristo, pero su suegro Anás, el anterior sumo sacerdote, continuaba ejerciendo fuerte influencia y tomó parte en el interrogatorio a Jesús. Lucas no da los detalles de este interrogatorio nocturno que se encuentran en Mateo y en Marcos. Por otro lado, recordemos que Pedro había dicho que estaba dispuesto a ir a prisión y aún morir con Jesús. Había demostrado su disposición a defender a Jesús con una espada, pero no contó con el poder del diablo que lo iba a hacer caer en la trampa de negar a su Señor 3 veces. Cuando Pedro se encuentra sentado cerca al fuego en el patio de la casa del sumo sacerdote, es reconocido por una criada. Sin embargo, Pedro niega que conozca a Jesús. Luego, una segunda persona vincula a Pedro con el grupo de discípulos que seguía a Jesús, y su afirmación provoca una franca negación de parte de Pedro. Casi una hora después, alguien hace notar que el acento de Pedro es de Galilea, la provincia de la que Jesús provenía. La tercera negación de Pedro llega con el estridente canto del gallo. Ha llegado el nuevo día y la profecía de Jesús
se ha cumplido. Y en ese momento, el Señor tiene la oportunidad de mirar directamente a los ojos de Pedro. Pedro recuerda sus palabras. Sale y llora amargamente. Estas lágrimas de arrepentimiento son lo que Jesús quiso decir cuando habló de la vuelta de Pedro. Cuando le dijo en el capítulo 22, verso 32, «Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Todo este incidente hizo de Pedro un hombre mejor, un hombre que fue capaz de fortalecer a sus hermanos. Pero la lectura continúa y nos describe de qué manera el reino de las tinieblas se manifiesta en el trato que Jesús recibió de los que lo custodiaban. Y para ponerlo en ridículo, la afirmación que hizo Jesús de que era profeta. Lo que Jesús sufre cumple su propia profecía cuando dice: se burlarán de él, le insultarán y le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán. Pedro trató de evitarse sufrimientos al negar a su Señor. Jesús los acepta sin ninguna queja. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Pedro mismo da testimonio de esto en su primera carta cuando dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pero también podemos notar en los últimos versículos que el viernes temprano, por la mañana, Jesús es trasladado de la casa del sumo sacerdote, donde había sido interrogado para que comparezca ante el alto concilio de los judíos, llamado el Sanedrín. Este grupo consistía de 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote, que oficiaba como presidente. Su territorio o su influencia que él tenía o su alcance de autoridad estaba dividida entre los ancianos sacerdotes y maestros de la ley, mayormente fariseos. Su lugar de reunión estaba en el área sureste del patio interno del templo o en un lugar que estaba justo al oeste del templo mismo. El Sanedrín poseía poder absoluto en asuntos religiosos, pero no podía decretar la sentencia de muerte. Notamos en la lectura que el concilio primero interroga a Jesús acerca de si es o no es el Cristo. Los judíos estaban buscando al Mesías prometido y esperaban que Él les diera libertad política. Jesús es el Cristo, como Pedro lo había confesado en el capítulo 9, versículo 20. Cuando dijo estas palabras, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero Jesús había prohibido que sus discípulos hicieran saber esto, ya que eso se podría malinterpretar. En este juicio, Jesús también se niega a responder a esta pregunta. En lugar dice que el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús utilizó con frecuencia el título de Hijo de Hombre para describirse a sí mismo. Dirige la atención de ellos, lejos de las falsas esperanzas de un Mesías terrenal, hacia su papel celestial como el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Por otro lado, el concilio le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús no se niega a responder, sino que dice: vosotros decís que lo soy. Su respuesta afirmativa nos recuerda al principio mismo del Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel le dijo a María: el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Pero esta respuesta para el concilio judío constituyó la peor blasfemia. No están dispuestos a considerar la evidencia que respalda esta afirmación. Lo único que les interesa es su muerte. Y por esa razón podemos notar que al final de este capítulo
ellos dijeron: ¿qué más tenemos que oír? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Esto fue suficiente para los enemigos de Cristo y así llevarlo ante Pilato. Queridos hermanos y hermanas en Cristo y amigos, hemos recordado esta semana de qué manera el Señor Jesucristo se manifestó al mundo como el Salvador, como el unigénito del Padre. Ahora es importante que usted y yo le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador y que creamos en su muerte y en su resurrección. Si ya lo ha hecho, siga firme y fiel a Cristo. Y si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Le invito para que abra su corazón y le entregue a Jesucristo su vida. Él dio su vida por usted para perdonar sus pecados y para darle vida eterna. Y también Él murió en la cruz del Calvario para sanar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. De manera que yo le invito para que en este momento, a la hora que me esté escuchando y donde quiera que se encuentre, ya sea en su automóvil, en su hogar, en su trabajo o en su casa, ore, hable con Dios, ábrale su corazón, entréguele su vida. Y si está enfermo o está pasando por algún problema o necesidad, ore, también pídale. Él es poderoso para hacer todo lo que nosotros no podemos, porque Él es eterno y Él es el único que tiene poder infinito. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque creemos en tu muerte y en tu resurrección. Señor Jesús, creemos, Señor Jesús, que tú fuiste a la cruz, moriste por nuestros pecados, pero resucitaste, dándonos la seguridad de que tu sacrificio es un sacrificio único, poderoso y suficiente para el perdón de pecados. Pero también, Señor, creemos en la sanidad de nuestros cuerpos por medio de tu poder y de tu autoridad. Creemos en tus promesas. Señor, oramos por los enfermos. Te pedimos, Señor, por todas las peticiones de oración que estamos recibiendo. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo amado. Gracias, Padre, por enviar a tu unigénito. Y Él ha dado su vida por nosotros y para rescatarnos y para darnos vida y vida en abundancia, pero también para darnos salud. Creemos en su muerte y en su resurrección. Muchas gracias, pero también creemos en su venida por tu iglesia. Ponemos en tus manos nuestra vida esta semana y gracias por todo lo que nos has concedido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga una semana bendecida. Recuerde, Jesucristo vive. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Que el Señor le guarde y aquí le esperamos el día de mañana para continuar con el capítulo 23, donde Jesús está ante Pilato y ante Herodes. Aquí le esperamos. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.